Queridos hermanos, hermanas, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvarnos. Esa fe nos salva, como también a aquel leproso curado samaritano que Jesús le dijo aquellas palabras: tu fe te ha salvado. Creemos que Jesús murió por amor a nosotros, que nos perdonó en la cruz los pecados, que resucitó, que la muerte está vencida. Creemos lo que hoy nos decía el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Creemos que si morimos con Cristo, resucitaremos con Él, que si perseveramos en esta vida, reinaremos con Él, y que, aunque seamos infieles, Él es siempre fiel. Creemos todo esto, esa fe nos salva, pero, queridos hermanos, nos asombramos ante esta fe. Nos asombramos como aquel samaritano que regresó dando gracias, o somos a veces como esos 9, aquellos 9 judíos que fueron sanados, pero no fueron salvados. No se encontraron con aquel que les había curado. No le dieron gracias, no se asombraron por lo que habían recibido. La palabra de Dios del Evangelio de este domingo nos hace ver que es posible recibir los dones de la salvación, pero sin encontrarnos verdaderamente con aquel que es el Salvador, con Cristo. Es posible estar salvados, saber que la muerte ha sido vencida, pero sin creer de verdad en aquel que ha vencido la muerte, sin encontrarnos con Él, sin vivir el asombro por ese Hijo de Dios que ha venido a este mundo a salvarnos. Es posible saber la palabra de Dios, pero sin encontrarnos con el Salvador, con el que es la palabra de Dios. Es posible recibir la comunión cada domingo, pero por rutina, sin asombrarnos por el amor de Dios. La palabra de Dios este domingo nos invita a nosotros, los cristianos de siempre, a salir de nosotros mismos y asombrarnos ante el amor de Dios, ante Jesucristo nuestro Salvador, ante todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tal vez los cristianos de siempre nos acostumbramos a las cosas de Dios y podemos entrar en una situación en la que ya nada nos asombra y perdemos la capacidad de admiración y la capacidad para darle gracias a Dios por nuestra fe, por nuestra salvación. Tal vez por eso el Papa Francisco nos invita continuamente a los cristianos de siempre, a las comunidades cristianas, a salir, a ser una iglesia en salida, a llevar la palabra, a llevar el Evangelio allí donde están, yo diría, los nuevos samaritanos, los que no han recibido el mensaje de la palabra de Dios, los que estoy seguro se admirarían ante el perdón de Dios, a llevar el consuelo de Dios allí donde es necesario que llegue,
a llevar la sanación del Señor allí donde hay enfermedad. Porque los justos, tantas veces se vuelve a repetir lo que Jesús enseñaba, no necesitamos de médico. Los sanos no necesitan de médico y los enfermos son los que necesitan de ese poder consolador y sanador del Señor. Por eso nos invita el Papa a salir de nuestros templos, a salir de nuestra comodidad y llevar el Evangelio allí donde seguro habría admiración y acción de gracias por la presencia del Señor. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que pensar a ver qué nos impide a veces dar gracias a Dios por su salvación. Porque hay actitudes que impiden que seamos agradecidos. Hay actitudes que nos impiden llegar a la experiencia de que Cristo es nuestro Salvador. Por ejemplo, en nuestro medio existen ideologías, por ejemplo, esa ideología indigenista extrema, que se lamenta continuamente porque el cristianismo destruyó las culturas, dicen ellos. Y con tanto lamento, pues no acaban de darse cuenta de que el cristianismo también ayudó a las culturas, de que el cristianismo también elevó las culturas originarias, las culturas tradicionales, pero el lamento a veces no deja ver la verdad completa. Nunca van a poderse encontrar, lamentablemente, con Cristo como el Salvador de sus vidas. O tantos hermanos que ponen primero las tradiciones y después la fe cristiana. Primero las tradiciones, en todo, en lo bueno que tienen y en lo malo, en todo. Primero las tradiciones y después la fe cristiana. Simplemente son como aquellos 9 leprosos que se quedaron simplemente en ir a los sacerdotes judíos. Fueron a los sacerdotes judíos, pero no se encontraron con Jesucristo, con el Salvador del mundo. O esas ideas a veces nacionalistas extremas, que piensan que la nación, la raza es superior a toda otra nación, a toda otra raza. Son ideologías que impiden encontrarse con Cristo como el Salvador. Hoy día la primera lectura, hermanos, Naamán, el sirio, qué bonito, humildemente se bañó en un río de Israel, de un país extranjero, y fue curado de la lepra. Si este Naamán hubiese sido un ideólogo de estos extremo del nacionalismo, difícilmente se hubiera curado de la lepra, porque jamás se hubiera bañado en un río de Israel. ¿Qué nos impide? ¿Qué actitudes nos impiden encontrar a Cristo como nuestro Salvador? ¿Qué hay que quitarse para llegar a encontrarse con Cristo como Salvador del mundo y darle gracias como aquel samaritano que había sido curado? A veces también nos puede impedir llegar a Cristo y darle gracias el extremo pesimismo. Hay personas enormemente pesimistas, tienen esa tendencia a ver solamente lo malo. Todo lo ven mal, todo lo ven mal. Continuamente se hacen las víctimas. Creen que no hay nadie que sufra más que ellos. Se hacen las víctimas. Lo ven todo negro, lo ven todo malo. Difícilmente pueden encontrarse con Cristo como el Salvador y darle gracias, porque hermanos, ser agradecidos es una capacidad
de salir de nosotros mismos. Hay que tener una mente abierta para poder dar gracias, para ser agradecidos. Ser agradecidos es una capacidad para ver el mundo como obra de Dios, para ver lo positivo que nos rodea por todas partes. Es una capacidad para asombrarnos, admirarnos ante la obra de Dios. Quien todo lo ve mal, quien todo lo ve negro, difícilmente se va a encontrar con Jesucristo y le va a dar gracias. Ser agradecidos es reconocer que nosotros no podemos solos. Ser agradecidos es lo contrario de ser autosuficientes. Es reconocer que le debo a alguien la vida que yo tengo. Que la vida no me la he dado yo, no nos la hemos dado nosotros. La debemos a alguien. Ser agradecido es saber que dependemos de alguien. Dependemos de alguien que nos mantiene en la existencia en cada momento. Ser agradecidos es ser radicalmente pobres y reconocer el regalo de la vida que nos ha dado Dios. Quien es agradecido es pobre. Reconoce que le han dado la vida, que no se ha dado la vida a sí mismo, sino que la debe a alguien, a ese alguien, a Dios, que nos la da. Por eso, ser agradecidos y ser humildes es la misma cosa. Y ser agradecidos y ser humildes y tener fe es la misma cosa, porque la fe y la humildad son la misma cosa. Ser agradecidos es ser humildes y reconocer que esta vida que tenemos la debemos a Dios. El perdón que nos ha dado lo debemos a Él. Si nos diéramos cuenta de todo lo que nos dan, viviríamos en un agradecimiento continuo. Hermanos, la humildad es reconocer la verdad de nuestra vida. Y la verdad de nuestra vida es que somos un don, que somos un regalo. Y no tenemos derecho a estar quejándonos siempre de un regalo. No tenemos derecho a quejarnos. Nos lo han dado, de la vida que nos han dado. No tenemos derecho a quejarnos. La verdad de nuestra vida es que dependemos de Cristo. Que dependemos de Cristo. Que nuestra vida está fundamentada en Cristo. San Pablo, termino con esta referencia a la segunda carta de San Pablo a Timoteo que hoy hemos escuchado como segunda lectura. San Pablo era un hombre enormemente agradecido. Sus cartas están llenas de agradecimiento en cada línea, en cada palabra, llenas de agradecimiento a Dios. Fíjense, hoy día hasta en la cárcel, San Pablo agradece a Dios. Estoy en este momento, dice, sufro y estoy encadenado como un malhechor, pero soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo. San Pablo da por bien empleado estar en la cárcel con tal de que los cristianos de ese tiempo se beneficien y lleguen a la salvación en Cristo. Hermanos, ¿cómo vamos de agradecimiento cada uno de nosotros? Preguntémonos, ¿cómo estamos de agradecimiento? ¿Seríamos capaces de ir a la cárcel por amor a Cristo? Si tuviésemos que ir a la cárcel por amor a Cristo, ¿estaríamos dispuestos? ¿Cómo está nuestro amor a Cristo?